Ok, entonces, bueno, empecemos nuevamente, ¿no? Entonces habíamos dicho como la clase anterior habíamos visto que las ecuaciones de Maxwell se pueden combinar para formar las ecuaciones de onda, las cuales nos indican, ¿no? Que una vez que que las ondas electromagnéticas o que los campos electromagnéticos han sido creados, estos pueden viajar por el espacio a la velocidad de la luz, ¿sí? Y entonces, básicamente, los campos electromagnéticos se autosustentan y una vez creados ya no necesitan ni de cargas ni de corrientes para continuar viajando por el espacio. Eso es lo que nos dicen las ondas electromagnéticas, que es el capítulo siguiente que nos toca ver, ¿no? Un fenómeno importante de este es cómo se crean las ondas electromagnéticas, que se llama el proceso de radiación. ¿Sí? De todas maneras, si nosotros combinamos las ecuaciones de Maxwell con la fuerza de Lorentz, que es la que indica cómo interacciona la radiación con la materia, nosotros podemos llegar a establecer una ecuación para la conservación de la energía, en la cual, ¿no?, nos dice que, bueno, básicamente acá se ve creo que más claro, en una zona eh, del espacio, ¿no?, encerrada por una cierta superficie, nosotros podemos ver que existe energía mecánica y energía del campo electromagnético, donde la energía del campo electromagnético depende, ¿no?, del módulo al cuadrado del campo eléctrico y del módulo al cuadrado del campo magnético, ¿no? Y estos dos términos de aquí es la densidad de energía del campo electromagnético. Entonces, la energía almacenada en el campo eléctrico y en el campo magnético por unidad de volumen, ¿no? Eso quiere decir que si en esta zona existe materia, campos eléctricos y magnéticos, existe almacenada energía, ¿sí? Energía en forma de campo electromagnético y energía en forma de energía mecánica, ¿no? La típica energía cinética más la energía potencial de la materia, ¿no? Y entonces, esta energía puede variar en el tiempo siempre y cuando exista un flujo del campo electromagnético. Y entonces aquí estamos suponiendo que el cuerpo es cerrado, ¿no? Eso quiere decir que la materia no está atravesando esta superficie y lo único que puede atravesar esa superficie es el campo electromagnético. Y entonces si atraviesa el campo electromagnético y no la materia, siendo un sistema cerrado, entonces básicamente el flujo de la energía por unidad de tiempo, por unidad de área, viene dado por el vector de Poynting y este flujo de potencia genera un cambio en la energía almacenada en el cuerpo. Eso quiere decir genera un cambio o en la energía del campo electromagnético o en la energía mecánica del sistema. Ya entonces estas dos son unidades de potencia y van a intercambiarse, ¿no? O por otro lado, por ejemplo, si no existe el flujo electromagnético, podemos ver que puede existir un intercambio entre estas dos. Eso quiere decir que el campo electromagnético puede ceder su energía para aumentar la energía mecánica o al revés, ¿no? Si esta es energía mecánica, sí, esta energía, básicamente las cargas pueden radiar y generar campos electromagnéticos. Entonces, todos estos términos son intercambiables, ¿no? Y nosotros habíamos visto algunos ejemplos de aplicación de estas de aquí. Y habíamos dicho, ¿no? El vector de Poynting está indefinido, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa no es el valor del vector de Poynting, sino el flujo del vector de Poynting en una superficie cerrada. Y en ese sentido, el flujo del vector de Poynting viene inalterado, dado que el flujo de un campo rotacional siempre es cero. Entonces yo le puedo sumar cualquier campo rotacional aquí, ¿sí? Que cuyo flujo en una superficie cerrada siempre va a ser nulo, ¿no? José Luis, ¿qué está sucediendo con usted que le veo que se conecta y se desconecta? Luis, conecte su micrófono, cuénteme qué le está pasando. Bueno, entonces, ¿no?
Si nosotros aplicamos la fuerza de Lorentz, ¿sí? Por un lado podríamos construir el trabajo, ¿no? Y calcular todo esto de la conservación energética. Pero por otro lado, la fuerza de Lorentz lo que genera es un cambio en el momento de una partícula. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo aquí una partícula, ¿sí? Si yo tengo aquí, por ejemplo, una partícula, ya, y sobre esa partícula, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, está un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, naturalmente que esta partícula sentirá una fuerza. Ya ahí vamos a decir, ¿no es cierto? Aquí aparece una fuerza que básicamente es igual a la carga por el campo. Entonces, ¿no? Sucede que la partícula, debido a esta fuerza, ¿no es cierto? La fuerza básicamente es una variación del momento lineal. Y eso quiere decir que el momento de la partícula va a cambiar con el tiempo. Ya va a variar con el tiempo. Sí. Entonces, ¿no? Si es que el momento de la partícula varía con el tiempo y nosotros consideramos la variación del momento, si yo digo todo mi sistema cerrado es todo esto, incluido el campo eléctrico, ¿sí? Si ese es mi sistema cerrado, ¿no es cierto? Ese sistema cerrado básicamente va a significar, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico de alguna manera tiene que tener momento porque si no el momento no se conserva. Si yo digo, no, mi sistema cerrado es solamente la partícula, ahí no hay problema, ¿no es cierto? En el sentido de que alguien externo, ¿sí? Está entregando cantidad de movimiento al sistema y ese alguien externo es esta fuerza, ¿no es cierto?, que viene expresada a través del campo. ¿Ya? Entonces, en algún sentido, el campo es capaz de transportar el momento y entregarle a esta partícula. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el campo eléctrico debe tener cantidad de movimiento lineal. Sí, porque si, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo digo, voy a suponer que aquí yo tengo cargas, ya en un capacitor, ¿no es cierto? Aquí se genera un campo eléctrico, ¿ya? Y aquí yo tengo mi carga. Entonces, esta carga está, desde un punto de vista de interacción a distancia, está interaccionando con estas cargas y obviamente generan una fuerza, ¿cierto? Y esta fuerza genera momento. Pero si tomo una interacción local, esta carga no interacciona con las cargas de aquí. Sí, eso no se da, porque según la fuerza de Lorentz, la carga interacciona con el campo eléctrico en la posición donde está la carga. Entonces la interacción no es entre esta carga y las otras dos, sino es entre esta carga y el campo eléctrico local. Sí, entonces de alguna manera el campo eléctrico es capaz de cambiar la cantidad de movimiento de esta partícula. Entonces el campo eléctrico debe tener cantidad de movimiento. En ese sentido, ¿no? Si se aplica nuevamente la fuerza de Lorentz y, por ejemplo, ¿no? Se dice la variación de la fuerza, bueno, la fuerza de Lorentz es la carga, ¿no es cierto?, por el campo y el movimiento de la carga cruza el campo magnético, ¿ya? Entonces, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, la carga, ¿sí? Pongámosle aquí, ¿no es cierto? Ya, esto en el sistema internacional, ¿ya? En el sistema gaussiano, por cierto, aquí aparece una velocidad de la luz, ¿no? En el sistema gaussiano. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Nosotros podemos trabajar y decir, la carga le vamos a reemplazar por una densidad de carga por unidad de volumen. ¿Ya? De manera que la fuerza se va a transformar en un diferencial de fuerza sobre el diferencial de carga. ¿Sí? Y por otro lado, ¿no es cierto? La carga por la velocidad le voy a reemplazar por la densidad de carga por la velocidad por el diferencial de volumen. Sí, pero densidad de carga por la velocidad, esto no es más que
Esto no es más que densidad de corriente volumétrica. Sí, y entonces en ese sentido, este diferencial de fuerza se puede transformar, ¿no es cierto?, en un diferencial de fuerza que se ejerce sobre un diferencial de volumen, ya dado por la densidad de carga que interacciona con el campo y la densidad de corriente, ya sobre un parámetro alfa que puede ser 1 o c, dependiendo del sistema de unidades que se esté utilizando, cruz el campo magnético. Sí, y entonces en ese sentido nosotros tenemos que esta va a ser el diferencial de fuerza sobre un diferencial de carga que tiene movimiento y genera corriente de conducción, digamos, es decir, corriente debido al movimiento de cargas, ¿no? Y entonces aquí podemos hacer lo mismo que antes, ¿sí? Reemplazar las densidades de carga y de corriente utilizando las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Que serían estas, ¿no? Ya se reemplaza acá y esta ecuación, el lado derecho de esta ecuación, me queda una función exclusiva del campo electromagnético. ¿Ya? Y la fuerza por unidad de volumen es la fuerza que aparece aquí. Sí, entonces este de aquí, ¿no es cierto? Es la fuerza por unidad de volumen en una región del espacio y esta fuerza por unidad de volumen se relaciona con todos estos de aquí. Ya, ahora, este término que está aquí, ¿sí? Se puede escribir, ¿no? Se puede escribir simplemente como la divergencia, digamos, del operador Nabla operado sobre un tensor. Ya, donde el tensor que aparece aquí es el tensor de esfuerzo de Maxwell, se llama, ¿no? Y entonces si saco el gradiente si saco el operador Nabla en producto punto por la derecha de esta cosa de aquí, me va a dar esta ecuación, ¿no? Entonces, para que más o menos identifiquen esta ecuación, ¿sí? El tensor de esfuerzo de Maxwell, por ejemplo, ustedes se fijan, ¿no?, que aquí tenemos un delta IJ, que si a este tensor le escribo como una matriz, estos elementos, ¿no es cierto? Esta de aquí que es la densidad energética, ¿sí?, del campo electromagnético está en la diagonal solamente. Y estos de aquí, ¿no es cierto?, son E y EJ, es la multiplicación. Ya eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el tensor de esfuerzo de Maxwell, ¿ya? Bueno, pongámoslo así, ¿no? El tensor de esfuerzo de Maxwell se puede escribir como una matriz de 3 por 3 que básicamente tiene las componentes T y J, ¿no? Y entonces aquí naturalmente que tendremos las componentes, bueno, ¿no?, la T11, ¿sí?, la T12, la T13 y así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que primero podemos notar nosotros del tensor de esfuerzo de Maxwell? Sí, si yo intercambio I con J, ya el delta IJ sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Este producto sigue siendo el mismo y este igual. Ya, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el tensor de esfuerzo de Maxwell es simétrico. Ya, y entonces estas componentes de aquí son naturalmente iguales a estas componentes de acá. Entonces es un tensor simétrico, ¿no? Sí. Y eso quiere decir que como es simétrico, a lo mucho yo necesitaría poner 6 cantidades, ¿sí? Porque las otras 3 de acá abajo ya están dadas por las 3 de acá arriba, ¿no? Por el T12, el T13 y el T23, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que TIJ es igual a TJI. ¿Sí? Por otro lado, nosotros podríamos ver y decir, por ejemplo, ¿qué pasa si sumo los elementos de la diagonal? Es decir, si saco la traza del tensor. Sí, entonces, si saco la traza del tensor, yo voy a ver, ¿no es cierto?, que aquí voy a tener, por ejemplo, el E11, ¿sí?, el E22, el E33, el B11, el B22, el B33, que se van a sumar a estos de aquí. Sí, y este de aquí, ¿no es cierto?, me va a dar el delta 11 más el delta 12 más el delta 13. Ya, y entonces el TIJ, la traza de la matriz
del tensor de esfuerzo de Maxwell tiene un valor definido, ¿sí? Entonces yo puedo sacar, ¿no es cierto?, la traza, ¿sí? La traza de el tensor T, que es básicamente la sumatoria sobre I, ¿no es cierto?, de las componentes T y I, y esto va a tener un valor definido, ¿ya? Y esto va a ser una cantidad definida, ¿no? ¿Cuánto sale eso si es que sumo las componentes del tensor? ¿Cuánto sale eso? Cero. Ah, no. Ya, si sumo todas las componentes de estas de aquí, E11 cuadrado más E12 más E2 cuadrado más E3 cuadrado, igual acá, ¿no? B1 cuadrado, B2 cuadrado, B3 cuadrado, ¿qué me da esto? ¿Qué dicen? ¿Qué me da eso? Eso sería e cuadrado dividido para 4 pi ke. Esto es un E cuadrado sobre 4 pi k e, ¿no? Y si sumo aquí, si sumo estos E cuadrados para delta 1, 1, para delta 2, 2, para delta 3, 3, ¿cuánto me da? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la sumatoria de delta de E cuadrado sobre 4 pi, sobre 8 pi k e de delta I sumado sobre I de 1 a 3? ¿Cuánto es esto? Sería 3 e cuadrado dividido 8 pi ke. Ya, ¿no es cierto? 3 E cuadrado sobre 8 pi k e. Sí. Y esto está, bueno, y esto de aquí, ¿no es cierto? Está restado a 2 cuadrado sobre 8 pi k e. Sí, que sería este término de acá, ¿no es cierto? Este de aquí, sí, es básicamente E cuadrado, ¿no? Cuando sumo E1, 1, E2, 2 y E3, 3 cuadrados, ¿no? Sí, entonces esto es E cuadrado y se le puede escribir como esto de acá, ¿no? Como 2 E cuadrado, ¿ya? Y entonces la suma de los elementos de la diagonal es básicamente esto. Sí, lo mismo para el campo magnético, ¿no? Entonces eso viene dado, ya eso es un valor, esa es la densidad de energía del campo electromagnético, ¿no? Bueno, sí. Ahora, por otro lado, el operador nabla aquí, sí, el operador nabla aquí básicamente es esto, ¿no? Básicamente yo puedo decir, si yo tengo las condiciones acá, sí, si yo tengo esta matriz de aquí, sí, yo puedo decir, ¿no es cierto? El operador nabla punto el t, yo puedo decir que es esto, ¿no? El operador nabla, yo puedo decir es la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y la derivada con respecto de z, ¿sí? En un vector fila. Producto punto la matriz, ¿no? Producto punto la matriz t y j. Sí, y esto me va a dar naturalmente un vector columna, ¿no es cierto? Un vector 3 por 1, 1 por 3. 1 por 3, profe. 1 por 3, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, entonces, básicamente yo voy a multiplicar, ¿no es cierto?, esta fila por cada uno de los elementos de esta columna, de manera que me va a quedar, ¿no es cierto?, la derivada con respecto a x de txx, ¿sí? Más, ¿no? La derivada con respecto a y, bueno, falta espacio aquí, de, de t,
de T y de T y X, ¿sí? Más la derivada con respecto a Z de TZX. Ya, eso es lo que me va a dar, ¿no es cierto? Siendo T11 TXX, ¿no? Entonces aquí estaría reemplazando así, ¿no? Sí, y lo mismo para las demás, ¿sí? Por otro lado, yo podría operar, por ejemplo, el tensor, multiplicarle en producto punto, por ejemplo, un diferencial de área, ¿sí? Y entonces, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, yo podría decir es, digamos, esto, ¿no? Yo podría decir esto de aquí es el tensor, ¿sí? Multiplicado por un vector diferencial de área. ¿Cuál sería el vector diferencial de área? ¿Qué debería ser? Fila o columna. ¿Qué debería ser? Bueno, imagino que eso ustedes ya saben, ¿sí? Este es un vector fila, es un vector columna, ¿no es cierto? Y entonces el producto punto vendría dado por esto. Ya. Y de la misma forma, ¿no es cierto? Y de la misma forma, yo podría decir, ¿no es cierto? Voy a tener, por ejemplo, voy a construir la integral de la divergencia del tensor T por el diferencial de área. Bueno, por el diferencial de volumen, no más bien, ¿ya? Sí, y podría aplicar aquí la ley de Gauss. Sí, y podría aplicar la ley de Gauss, ¿no? Porque esto de aquí es simplemente la integral de una divergencia, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Gauss con la diferencia de que aquí yo voy a tener un vector, sí, un vector, el resultado de nabla.t es un vector, sí, y entonces yo podría ocupar la ley de Gauss y entonces me va a salir esto, ¿no? Tengo que la densidad de fuerza, ya esta densidad de fuerza, ¿no? Sí, por unidad de volumen no es nada más que esto, ¿no? Donde este término lo puedo escribir así, ya, como el operador nabla.t. Si a este de aquí saco el operador nabla, me va a dar todos estos términos de aquí arriba. ¿Ya? Y por otro lado, este término es la variación en el tiempo de una cantidad. Ya, y entonces voy a comparar esta cantidad de F con esta cantidad de acá, ¿no? La cantidad de F que nosotros tenemos allí no es nada más que la variación del momento mecánico por unidad de tiempo. Sí, donde esta cantidad de momento mecánico es el momento mecánico por unidad de volumen, ¿no? Sí, entonces esta P sub m minúscula no es nada más que el momento mecánico total por unidad de volumen, ¿ya? Entonces esta de aquí es una densidad de momento mecánico. Ya, es decir, la cantidad de momento mecánico por unidad de volumen que está variando en el tiempo, ¿no? Eso es de este lado de la ecuación, esa es esa F. Sí, si comparo esta cosa de aquí, esta tiene las mismas unidades, ¿no es cierto? Debe tener porque es una derivada con respecto al tiempo de algo, ¿no? De E cruz B sobre 4 pi K, K alfa. Entonces, esta de aquí, sí, también debe tener las mismas unidades de momento. Y esto de aquí va a ser entonces la densidad de momento, pero del campo electromagnético. Y entonces, si esta de aquí que está restando le paso acá al otro lado sumando, y esta, ¿no es cierto? Bueno, se queda acá, entonces voy a llegar a esta ecuación. Sí, y me queda, ¿no? Entonces que en un volumen yo voy a tener dos cosas. Voy a tener un momento mecánico, el típico momento de masa por velocidad de las partículas masivas, y voy a tener un momento del campo electromagnético, ¿sí? Que viene dado por esta ecuación. Ya, esta ecuación primeramente, ¿no? Y la anterior
son completamente independientes. ¿Sí? Esto es la densidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área, que resulta ser E cruz B, ¿no es cierto? E cruz B por estas constantes, ¿ya? Esta de aquí es la densidad de momento del campo electromagnético, que también es de E cruz B, ¿ya? Pero esta es otra cosa completamente diferente. ¿Está claro? Sí. Es como decir, ¿no? Es como decir, ¿sí? Es como decir, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? No porque fuerza sea igual a masa por aceleración, no quiere decir que la fuerza y la aceleración son lo mismo. ¿Ya? Son cosas completamente diferentes porque están siendo multiplicadas a través de una cantidad física que es la masa, ¿no? Entonces estas dos físicamente son muy diferentes. Sí, lo mismo es acá, ¿no es cierto? La densidad de momento, sí, la densidad de momento lineal del campo electromagnético viene dado por E cruz B por estas constantes y la densidad energética viene dada por E cruz B por otras constantes. Y eso hace que físicamente el vector de Poynting, sí, y la densidad de momento lineal del campo electromagnético sean completamente diferentes. Y no es lo mismo, ¿no? Ya, son completamente diferentes. ¿Sí? Tómese en cuenta que la densidad de, de energía, ¿no? Sí, el flujo de energía por unidad de tiempo, por unidad de área, está indefinido por esta cantidad porque aquí me interesa el flujo. Sí, este de aquí no. Este de aquí es una integral de volumen. ¿Ya? Y la integral de volumen no es invariante si yo le sumo o le resto el gradiente de algo. Sí, entonces este sí es de cruz B y no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Este yo no le puedo decir que es invariante si le sumo el rotacional de un campo vectorial. Esto no es así, mientras que aquí sí, ¿no es cierto? Aquí sí es indeterminado por este de acá, porque el flujo de un campo rotacional es cero. Entonces, como aquí me interesa flujo, este de aquí no le afecta, pero si yo le haría lo mismo acá, sí, si yo aquí sumaría el rotacional de algo, sí, ya le estaría modificando a este. Sí, porque este es una integral de volumen, no es una integral de flujo. Ya, entonces, este no es invariante, ¿no? Ante un campo rotacional, ¿ok? ¿Está claro? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que me queda a este lado de la ecuación? ¿No es cierto? A este lado de la ecuación me queda esta cantidad, que no es nada más que menos eh, la divergencia de este tensor, ¿sí? Donde la divergencia del tensor, ¿sí? Va a ser un vector, ¿ya? Y este vector integrado, si esto integro, ¿no? Si toda esta ecuación de aquí integro en todo un volumen, me va a quedar que la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? Donde esta cantidad de movimiento no puede ser o movimiento mecánico, es decir, cargas en movimiento, o bueno, cuerpos materiales en movimiento, o densidad de momento del campo electromagnético. Sí, entonces, toda esta variación, es decir, todo el momento que existe aquí, ¿no? Ya sea mecánico, ya sea del campo electromagnético, si es que varía en el tiempo este momento, ¿no es cierto? Si es que existe variación de momento en el tiempo, es porque ha habido un flujo de momento. Entonces, este de aquí, ya, se está llevando momento del sistema. Ya se está llevando momento del sistema al fluir a través de la superficie, ¿no? Y como les digo, ¿no? Esta de aquí no puedo simplemente hacer la ley de Gauss y llegar a esto, ¿no? Y entonces, aplicando la ley de Gauss, ¿no? Sí, yo puedo llegar entonces, ¿no es cierto? Aquí, esto de aquí no es nada más que la integral de superficie cerrada de el tensor T producto punto el diferencial de área, donde esto de aquí es un vector. El resultado de todo esto es un vector. Ya, que no sería nada más, ¿no es cierto? Que este tensor por esto de aquí y esto me va a dar un vector, este resultado. ¿Sí? Y entonces, este vector lo que me dice, ¿no es cierto? Es que
el tensor de esfuerzo de Maxwell se puede llevar cantidad de movimiento. Entonces esto va a ser la variación de la cantidad de movimiento en X, esto va a ser la variación de la cantidad de movimiento en Y esto la variación de la cantidad de movimiento en Z, ¿no? Bueno, obviamente todos sobre unidad de tiempo. ¿Sí? Y entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando yo tengo esta ecuación de aquí, ¿sí? Quiere decir, ¿no? Bueno, que es la misma ecuación de acá, quiere decir que existe una cierta cantidad existe un cierto intercambio de movimiento entre el campo electromagnético y el cuerpo. ¿Sí? Es decir, ¿no? Si yo esto de aquí, por ejemplo, cojo todo el universo de manera que no puede fluir hacia afuera del universo porque ya no hay nada, entonces este flujo es cero, simplemente voy a tener un intercambio entre la cantidad de movimiento mecánico y la cantidad de movimiento del campo electromagnético. Y volvemos al mismo problema, ¿no? Que quiere decir que cuando yo tengo una carga en presencia de un campo electromagnético y la carga se acelera y varía su cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que logra variar su cantidad de movimiento? Es porque el campo electromagnético cede su cantidad de movimiento y lo da a la partícula. Entonces, esa es otra concepción diferente, ¿no es cierto?, de decir el campo electromagnético ejerce una fuerza. Sí, realmente aquí ejerce la fuerza, pero la fuerza la ejerce a costa, ¿no?, de perder cantidad de movimiento. El campo electromagnético pierde cantidad de movimiento, ejerce la fuerza y su cantidad de movimiento, ¿no?, la del campo electromagnético, la cede a la carga. Sí, entonces el campo electromagnético cede cantidad de movimiento a la carga y la carga se acelera. ¿Ya? Y eso naturalmente que es coherente con este sentido, ¿no? Es decir, si ustedes piensan en el campo electromagnético, ustedes dicen, el campo electromagnético, ¿no es cierto? Aquí tengo un campo electromagnético, ¿ya? Puede ser visto como un flujo de fotones, ¿sí? Entonces aquí están los fotones, ¿no?, de una cierta frecuencia, ¿ya? Y entonces estos fotones pueden reemplazar, ¿no es cierto?, al campo electromagnético en forma de ondas electromagnéticas. Entonces, en la teoría ondulatoria del campo electromagnético es así, donde aquí tenemos simplemente ondas electromagnéticas que están viajando, ¿ya? Sí. Y por otro lado, ¿no es cierto?, yo voy a tener fotones que están viajando, ¿sí? Y los fotones, como ustedes ya habrán visto, imagino, en Introducción a la Cuántica, los fotones tienen su energía, ¿sí?, y su cantidad de movimiento, ¿ya? Y entonces, ¿no?, al tener los fotones cantidad de movimiento, es análogo a lo que estamos hablando acá, ¿sí? Los fotones tienen energía y cantidad de movimiento, ¿ya? Y la relación entre los fotones y la cantidad de movimiento es esta, ¿no? Sí, y entonces hay una relación entre la energía y la cantidad de movimiento a través de una constante que es la velocidad de la luz. Y aquí de alguna manera estamos llegando a lo mismo, ¿no? La energía viene dado por esto, ¿ya?, que es de Cruz B por esta constante, y la cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, la densidad de cantidad de movimiento del campo electromagnético viene dado por esto, ya que es de Cruz B por otra constante. Y si relacionamos entonces el vector de Poynting, ¿no?, que es la densidad energética, el flujo energético que puede transportar el campo electromagnético, con esto de acá, ¿sí?, me va a salir exactamente lo mismo, ¿ya? Me va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, me va a salir esta misma relación, es decir, me va a salir que las dos de aquí se relacionan a través de la velocidad de la luz, ¿sí? Y voy a tener exactamente lo mismo, ¿no? La densidad del vector de Poynting, perdón, el vector de Poynting, ¿no?, por la densidad de momento lineal del campo electromagnético deberán relacionarse por la velocidad de la luz, cuando el vector de Poynting se escriba como este producto cruz, ¿sí?, sin modificarle con un rotacional, ¿no? Se relacionarán a través de la velocidad de la luz, ¿ya? Tomando en cuenta, ¿sí?,
tomando en cuenta que en ambos sistemas de referencia, tomando en cuenta, ¿no? Que en el sistema internacional alfa es 1, KE, ¿no es cierto? No, este es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿sí? Y K sub m es mu sub 0 sobre 4 pi, ¿ya? Y en el sistema gaussiano, ¿no es cierto? Alfa es C, KE es 1 y KM es 1. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Con estas dos cantidades, con estas dos definiciones de constantes, se puede ver, ¿no? Se puede ver ¿cómo es? Que se llega a esta ecuación, ¿ya? Se llega a esta ecuación. Porque en ambos casos les va a quedar alfa cuadrado, les va a quedar un C cuadrado, ¿no? Un C por ahí, ¿ya? Sí, cuando escriban estas dos ecuaciones, esta como función de esta, ¿no? ¿Ok? Ahora, el flujo de momento, sí, el flujo de momento, por ejemplo, no voy a decir, voy a hacer el tensor de esfuerzo de Maxwell producto punto el diferencial de área y esto va a coger en la dirección X. Sí, y entonces aquí voy a tener, ¿no es cierto? Voy a tener ya, esto va a ser t.ds solamente en la dirección X, ¿ya? Entonces, si hago este producto, digo, voy a hacer, ¿no? Toda esta matriz por todo este vector en la dirección X. Si cojo la dirección X, básicamente lo que me va a dar es la primera fila por esta columna, ¿ya? Y eso me va a hacer, ¿no es cierto? El txx por dsx más txy por dsy más txz por dsz, ¿ya? Y esto va a ser la variación de momento en x por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué significa esta primera fila, no? ¿Qué significa este primer producto entre el tensor T y el diferencial de área de S? ¿Ya qué significa eso? Que aquí, ¿no es cierto?, está variando la cantidad de movimiento en X. ¿Ya? Es decir, en esta sección, en este volumen, hay una disminución de la cantidad de movimiento en X. ¿Sí? Pero ¿por dónde se ha ido esa cantidad de movimiento en X? ¿Ya? Según esto de aquí, ha habido un flujo de la cantidad de movimiento en X a través de la superficie X. A través de esta. Ha habido un flujo. ¿Sí? Entonces aquí salió cantidad de movimiento en X a través de esta de acá. ¿Ya? Pero también salió cantidad de movimiento en X a través de la superficie Y. Entonces aquí fluye el TXY llevándose cantidad de movimiento en X. Sí, entonces que fluya a través de la superficie Y no quiere decir que se lleva cantidad de movimiento en Y, sino que se lleva la cantidad de movimiento en X, ¿no? Que es el primer coeficiente que está aquí. Lo mismo por acá, ¿sí? Fluye a través de la superficie Z llevándose cantidad de movimiento en Y. Y entonces la variación de la cantidad de movimiento en X, sí, puede darse a través de su cara en X, a través de la cara en Y y a través de la cara en Z. Eso es muy importante entender, ¿no? Porque T es un tensor. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que puede llevarse cantidad de movimiento en X a través de la superficie Y? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo le ven ustedes? ¿Cómo entienden eso? Javier, ¿cómo entiende usted eso? Yo le entiendo que en este caso, o sea, no se considera solamente una coordenada, sino que se considera todo el espacio. Pues por eso es que tanto en la cara en X, en la cara Y y en la cara Z, se está habiendo un flujo, ¿no? Entonces yo le entiendo de esa forma, aunque tampoco le tengo muy claro. Ah,
¿Qué dice Francisco? Bueno, le estaba pensando y es como que todos los aportes que hay de infinitesimales del momento, del momento magnético sobre el tiempo en cada coordenada. O sea, todos los aportes que puede tener en cada desplazamiento Y, Z y X. Pero, o sea, lo estoy viendo, no sé si está bien ese análisis. Ah, ¿alguien más? Entonces, ¿no? Vamos a ver. Supongamos que yo tuviese una cara lateral aquí. Ya digo, tengo una cara lateral acá, ¿no? Ya. Y en esa cara lateral, por ejemplo, está una partícula a este lado y que atraviesa esto en esta dirección, es decir, tiene una cantidad de movimiento así, ¿ya? Donde este diferencial de área es en esta dirección, ¿no? ¿Ya? Y esta de aquí, caramba, y esta de aquí, digamos, tiene esta cantidad de movimiento. Entonces, este cuerpo, ¿no es cierto?, viaja por aquí y atraviesa esta área de acá, ¿ya? Y sale, ¿no? ¿Qué pasó con la cantidad de movimiento que había originalmente en el sistema? Debido a que esta masa ha salido de ese cuerpo. ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto perdió de cantidad de movimiento? ¿Qué dice? ¿Cuánto perdió de cantidad de movimiento la sección izquierda al salir esta masa y llevarse su cantidad de movimiento? ¿Qué dicen? ¿Quién? ¿Quién responde? Perdió la cantidad de movimiento que llevaba la partícula. O sea, sí. Ya, perdió esa, ¿no? Supongamos que esta tiene dos componentes. Ya voy a decir, esta tiene un Px y un Py. Ya, entonces tienen, ¿no?, un Px y un Py. Ya. Entonces, ¿qué quisiera decir, no? Esta de aquí, sí, este lado izquierdo perdió esta cantidad de movimiento a través de la superficie en X. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto perdió, no? Naturalmente que perdió una cantidad de movimiento en X, ¿ya? Pero también perdió una cantidad de movimiento en Y. Sí, entonces, perdió a través de la superficie X dos cantidades de movimiento, ¿no? Una en X, lo cual era lógico, digamos, de alguna manera, pero también perdió una cantidad de movimiento en Y. Si la partícula hubiese sido solamente, ¿no?, con una cantidad de movimiento hacia la derecha, sí, ahí hubiese perdido solamente cantidad de movimiento en X. Sí, si esta partícula, ¿no es cierto?, atravesaba esta cosa y salía. Ahí se hubiese perdido solamente cantidad de movimiento en X. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto?, al ir de forma inclinada, digamos, y atravesar la superficie esta de acá, pierde dos cantidades de movimiento, en X y en Y. Sí, esto es análogo, ¿no? Esto es análogo a esto, ¿ya? Entonces, no por atravesar la superficie Z, solamente pierde cantidad de movimiento en Z, ¿sí? Sino que va a perder a través de la superficie en Z, va a perder cantidad de movimiento en X, ¿ya? Va a perder, ¿no es cierto?, cantidad de movimiento en Y, ¿sí? Y va a perder cantidad de movimiento en Z a través de la misma superficie. ¿Qué sería, como en nuestro ejemplo, ¿no es cierto?, decir la cantidad de movimiento
que atraviesa esta superficie, la descompongo en sus componentes, ¿no? Px, Py y Pz. Entonces, a través de la superficie en X, pierde cantidad de movimiento en X, en Y y en Z. No sé si ahí se aclara. Byron, ¿qué entendió usted de eso? ¿Cómo es que pierde Sí, cantidad de movimiento a través de por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cómo es que pierde cantidad de movimiento a través de X? ¿Cómo es que pierde cantidad de movimiento en Y a través de una superficie en dirección X? sí, con esta explicación, al menos para mí ya queda un poquito más claro porque, bueno, como usted dijo, puede que atraviese una superficie que está como que el diferencial de superficie en una única componente, pero eso no quiere decir que la partícula se va a mover únicamente con esos componentes. Entonces, en este caso, si es que tiene componentes de cantidad de movimiento en X o en Y, claro que puede también tener en Z, pero eso va a determinar la pérdida o la variación de movimiento antes y después de la superficie. Entonces, eh, ese cambio en la cantidad de movimiento no va a estar aislada solo para un eje, sino para los tres o en todos, o la cantidad que tenga asociada al movimiento de la partícula. Ok, bien, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo reemplazo estas, ¿no es cierto? Estas masas, ¿sí? Me olvido de las masas y digo esto es campo electromagnético, ya que está fluyendo, ¿no es cierto? Es decir, aquí tengo un rayo láser, por ejemplo, que está fluyendo. Entonces, este rayo láser está transportando cantidad de movimiento y al fluir a través de la superficie se lleva cantidad de movimiento que antes estaba en el lado izquierdo al lado derecho. Ya, entonces la luz, ¿no es cierto?, tiene cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, pensemos en una cosita, ¿no? Supongamos que yo tengo un espejo aquí, ¿ya? Voy a decir, este de aquí es un espejo, ¿sí? Ya, es un espejo, ¿no es cierto? Y entonces ese espejo voy a iluminarlo con luz. ¿Sí? Entonces la luz viene, ¿no es cierto? Esto es luz, ¿ya? Y se refleja. ¿Ya? Y se refleja, ¿no? Ay, ya me cambié de hoja. Y se refleja, ¿ya? Entonces, esta es luz incidente, ¿no es cierto? Y esta es luz reflejada. ¿Qué pasará si yo pongo un sensor aquí atrás, ¿no es cierto? Digo, aquí voy a poner un sensor y todo esto está conectado a un sensor de presión. Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto? Este es un sensor que mide la presión. ¿Detectaré algo? ¿Qué dicen? ¿Detectaré algo? ¿Qué dice Ana? ¿Detecto algo? No, porque la luz no atraviesa esa superficie, así que no se tendría una, una señal. Ya. ¿Y qué tal si ahora digo, tengo un balón, ¿sí? Que le lanzo para acá, ¿cierto? El balón llega, ¿sí? Y rebota. ¿Siente presión? ¿Siente presión este sensor mientras el balón llega y rebota? Bueno, claro, porque intercambia cantidad de movimiento. Perdón, Entonces, no lo entendí como que se cortó. claro, porque intercambia cantidad de movimiento. Entonces, con la luz sería lo mismo, la onda electromagnética intercambiaría su cantidad de movimiento. Ya, entonces, ¿qué debería pasar con la luz, no es cierto? Si la luz venía hacia acá, ¿sí?
con cantidad de movimiento, supongamos, vamos a calcular esto con cantidad de movimiento hacia la derecha y luego viaja con cantidad de movimiento hacia la izquierda, ¿sí? Naturalmente que hay una variación en la cantidad de movimiento y por lo tanto hay un sensor de presión. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo un rayo láser, sí, si yo tengo un rayo láser y aquí tengo una nanopartícula de metal, por ejemplo, y el rayo láser se refleja, ¿sí? ¿Qué podré hacer con este rayo láser entonces? ¿Sí? Y esta nanopartícula, ¿qué podré hacer? Podré tenerle levitando, por ejemplo, en contra de la gravedad. Ya, lo único que necesito, ¿no es cierto?, es que la luz venga, ejerza la presión, la fuerza, digamos, y se refleje. Sí, entonces aquí va a haber un intercambio en la cantidad de movimiento con la partícula y obviamente la partícula yo la podré tener levitando con una pinza electromagnética, por ejemplo. Entonces esta es la presión de la radiación. Sí, entonces la radiación puede hacer presión, sí, porque tiene cantidad de movimiento, ¿ya? ¿Estamos claros? Entonces, ¿no? Esta ecuación no es nada más que la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y entonces lo que me dice es que, aparte de que en este sistema, ¿no es cierto?, tenemos energía, ¿ya? También tenemos cantidad de movimiento, ¿sí? Y aparte de que hay flujo de energía, hay flujo de cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Y entonces tenemos eso, ¿no es cierto? Y podemos ir más allá, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿no? La cantidad de movimiento angular es R cruz P. Y ahora, este de aquí es el equivalente a P, pero del campo electromagnético, ¿no es cierto? A la densidad de movimiento lineal del campo electromagnético. Y entonces R cruz, la densidad de movimiento lineal del campo electromagnético, me va a dar la densidad de movimiento angular del campo electromagnético. Sí, y entonces aquí me va a dar, ¿no? R cruz P me va a dar la densidad de momento angular mecánica, ¿sí? Esta es la densidad de momento angular del campo electromagnético. Y naturalmente aquí yo voy a tener un R cruz T, aquí, ¿no es cierto? Voy a tener un R cruz esta cosa, ¿ya? Y eso de allí me va a dar todo, bueno, va a ser este, ¿no? Va a ser este de aquí, ¿ya? ¿Sí? Donde ese de ahí no es nada más que este producto, ¿no? El símbolo de Bichivita, sí, por la posición en J, y este es el TKL, ¿no? Todo esto en coordenadas cartesianas, ¿ya? Y sumado sobre J y sumado sobre K. Y entonces esta de aquí es el tensor, ¿sí? Pero de la densidad de flujo del momento angular por unidad de tiempo. Entonces, ¿no? A partir de esta ecuación, quiere decir que aquí, en este volumen, no solamente va a fluir momento lineal, sino también momento angular. Y entonces, el campo electromagnético, según esto de aquí, también tiene momento angular. Sí, ¿y eso con qué está relacionado? ¿No es cierto? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, la polarización de la luz, ¿sí? La polarización de la luz básicamente es la que va a estar relacionada con el momento angular, ¿sí? Porque cuando ustedes dicen, ¿no es cierto? Tenemos un fotón, volvamos a esto, ¿no? Tenemos un fotón, ¿sí? Entonces el fotón tiene energía, tiene cantidad de movimiento lineal y tiene una polarización, es decir, tiene un spin. Y ese spin significa momento angular. Y entonces la polarización de los fotones, que está relacionado con su spin, y el spin tiene momento angular, en la mecánica cuántica acá se relaciona, ¿no es cierto?, con la densidad de momento angular dada por esta ecuación. ¿Sí? Y entonces las dos teorías, ¿no?, la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria del campo electromagnético son coherentes, ¿ya? Sí, esa es la parte teórica de esta primera parte, ¿ya? De este momento angular. Entonces, ya con todo esto, ¿no es cierto?, sabiendo que el campo electromagnético tiene energía, sí, es decir,
puede fluir energía, ¿no es cierto? Tiene cierta cantidad energética que está variando en el tiempo, en los campos electromagnéticos, ¿sí? También tiene acá, ¿no es cierto? Tiene cantidad de movimiento lineal que puede intercambiar con el sistema mecánico, ¿no es cierto? Con los cuerpos masivos, o puede llevarse a través de la superficie, o tiene, ¿no? Cantidad de movimiento angular que puede intercambiar con el sistema o puede llevarse. Sí, con todo eso en mente, vamos a hacer algunos ejercicios. Preguntas de esta parte teórica primera. Profe, yo tengo una duda. ¿Primero se define el tensor de esfuerzo o cómo se halla el tensor de esfuerzo? Solamente de aquí, ¿sí? Para simplificar esta ecuación, ¿ya? Se puede ver de dónde viene esta ecuación. Entonces se escribe por componentes y se ve que viene de la divergencia de un tensor. Entonces, todas estas componentes que están en rojo son básicamente menos la divergencia del tensor, ¿no? Por cierto, en algunos libros no le definen como menos, le definen como más. Entonces, en Griffiths, por ejemplo, aquí le definen como más, ¿no? Sí. En otros libros le definen como menos. Yo le tomé menos porque usualmente, ¿no? El flujo, sí, es positivo si es saliente y es negativo si es entrante. Entonces, si el flujo es positivo, quiere decir que está disminuyendo la cantidad de movimiento. Entonces, para un flujo positivo que disminuya, sí, entonces necesito el signo menos, ¿no? Para decir, el flujo positivo disminuye la cantidad de movimiento en X, por ejemplo. Sí, entonces por eso, ¿no? Entonces, para darle un mejor sentido físico, a mí me parece más correcto al menos y me he alineado con otros autores, ¿no? Pero ya les digo, este signito tendrán en cuenta, no es una convención absoluta y de libro a libro le cambian de signo, ¿no? En algunos libros le definen estos dos términos como positivos y este como negativo y en otros como está aquí, ¿ya? Entonces este signo cambiaría de acuerdo a cómo se define. Pero en definitiva sale de esto, ¿no? Si yo descompongo todos estos términos y digo cuál es la componente en X, sí me voy a dar cuenta, ¿no? Y si trabajo que puedo escribirlo como la divergencia de este, ¿no? Entonces, en vez de escribir esta cosota grandota, se escribe esto que es mucho más fácil y se calcula su divergencia. ¿Sí? Entonces sale naturalmente de aquí cuando yo reemplazo las ecuaciones de Maxwell y construyo matemáticamente esto, ¿no? Entonces, es una demostración un poquito larga, pero se llega a demostrar esto, ¿ya? ¿Algo más? Ya, profe. No solo eso, gracias. ¿Alguien algo más? Sí. Entonces, ¿no? Puede que ustedes no hayan demostrado esto, ¿no es cierto? Es decir, no hayan hecho toda la demostración matemática para llegar desde la fuerza de Lorentz. ¿Qué pasó con esto? Para llegar, ¿no es cierto? Mm, porque ya, perdón, creo que... eh, bueno, si no hay otra pregunta, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un capacitor, ¿ya? Y supongamos que el capacitor está cargado, ¿sí? Entonces, si está cargado, obviamente tiene energía, ¿sí? Y obviamente, como está cargado, es decir, si ya está cargado, ¿no es cierto? Entonces, tengo las placas del capacitor, ¿ya? Supongamos, ¿no? Aquí digo, acá abajo está cargado con carga más Q uniforme, ¿no es cierto? Y aquí arriba está cargado con carga menos Q. Y entonces entre las placas se va a formar un campo electrostático, ¿ya? Solo va a haber campo eléctrico, ¿no es cierto? Y estrictamente este campo eléctrico va a ser una cantidad constante, un vector constante, y estrictamente no va a haber campo magnético, ¿ya? No va a haber campo magnético, ¿no? Porque ya se cargó, ya no hay variación del campo eléctrico, entonces no hay campo magnético, ¿sí? Entonces esta sería la situación inicial, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la idea, no? Vamos a poner un campo magnético externo, ¿sí? Entonces vamos a poner imanes, ¿sí?
De manera, ¿no es cierto?, que aquí voy a anular esto de acá, es decir, voy a eliminar esto del campo magnético nulo y voy a poner externamente, ¿no es cierto?, un campo magnético externo, ya igual constante en el tiempo. Si entonces pongo un campo magnético mediante imanes uniforme y constante. Y entonces tengo un capacitor cargado en presencia de un campo magnético. ¿Qué pasa cuando pongo un campo magnético? ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar cuando pongo un campo magnético? ¿Qué aparece inmediatamente? El vector de Poynting. Ya aparece, ¿no es cierto?, el vector de Poynting. ¿Qué más? Ese es el 1. ¿Qué más? ¿Cuál otro? El momento electromagnético, Ya, ¿no es o cierto? el vector G. Exacto, como que el campo eléctrico y el campo magnético no son colineales, ¿no es cierto? Su producto cruz es diferente de cero, entonces aparece el vector de Poynting, ¿sí? Y aparece la densidad de momento lineal del campo electromagnético y obviamente también va a aparecer la densidad de movimiento angular del campo electromagnético. Todo eso va a aparecer, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? Y entonces aquí aparece, tomamos en cuenta estas dos, ¿no? Y obviamente también aparece la densidad de momento angular, ¿ya? Entonces aparecen estas tres, ¿no? Estos tres densidades de momento. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar el momento lineal almacenado en el campo electromagnético. Ya, vamos a ir por esa primera parte, ¿no? Vamos a encontrar el momento lineal almacenado. ¿Sí? Y entonces ahí es, bueno, el ejercicio es muy fácil desde el punto de vista matemático, ¿no? Primeramente, nosotros, por ejemplo, podríamos tener ya el campo eléctrico del capacitor, ¿sí? Que viene simplemente dado por la densidad de carga eléctrica, ¿no? ¿Sí? Bueno, por esta ecuación, ¿sí? Entonces, este sería el campo eléctrico del capacitor, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en un capacitor plano de placas paralelas, el campo eléctrico era la carga de las placas sobre el área y por el vector unitario, ¿no? Sí. Entonces, esa es, ¿no? Si ustedes recuerdan, ese era muy fácil de calcular y es esta, ¿no? Bueno, en el sistema, en cualquier sistema sería esta, ¿no? Y entonces, bueno, aquí, perdón, aquí sería la densidad de carga sobre epsilon en el sistema internacional. ¿Ya? Y eso sería esto, ¿no? Y entonces, este sería el campo eléctrico, ¿sí? Obviamente el producto cruz del campo magnético, supongamos que el campo magnético está en X, el campo eléctrico en Z, y entonces va a tener una cantidad de movimiento en Y. ¿Sí? Esta va a ser la densidad de momento lineal y va a estar en la dirección Y, tal cual el producto de E cruz B. ¿Sí? Y entonces, si calculo toda la cantidad de movimiento lineal, es decir, si integro en todo el espacio entre las placas donde existe campo eléctrico, me va a dar esto. Sí, y esto entonces quiere decir que el capacitor cargado en presencia de este campo eléctrico, campo magnético uniforme, tiene esta cantidad de momento lineal almacenado. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si se descarga el capacitor? Sí, supongamos entonces ahora, ¿no? Que se conecta una resistencia, es decir, vamos a conectar una resistencia aquí. Sí, entonces aquí entre las placas del capacitor, aparece una resistencia eléctrica que le conecto. ¿Qué va a pasar cuando el capacitor se descargue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen? ¿Qué va a pasar?
En este caso vamos a tener un campo eléctrico que varía en el tiempo, entonces tendríamos un campo magnético Mm, inducido, digamos, y esto provocaría que el vector G cambie. ya. ¿Y hacia dónde se va? Bueno, ¿hacia dónde se va a desplazar el capacitor o no se va a desplazar? ¿Qué creen? ¿Hacia dónde se va a desplazar el capacitor? ¿Se va a mover hacia la derecha? ¿Se va a mover hacia la izquierda? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Sí? ¿O en otra dirección? ¿Qué creen? ¿Hacia dónde se mueve el capacitor? ¿O no se mueve en absoluto? Tienen muchas opciones. ¿Qué dice Telmo? ¿Hacia dónde se mueve el capacitor cuando este se descarga? Yo diría que no se mueve, Ah, ¿por qué? porque mi lógica es que aunque pueda ejercer momento el campo electromagnético, el momento que ejerce es tan pequeño que la masa del capacitor y todo eso impide que se mueva. Ya, pero según la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Esta cantidad de movimiento no puede desaparecer, que tiene que irse a algún lado. Ya, es como decir, ¿no es cierto? Yo voy a hacer chocar, aquí está la Tierra, ¿sí? Y aquí lanzo un balón de 1 kilogramo. Ya entonces viene el balón, ¿no es cierto? Choca y rebota, ¿sí? Necesariamente tiene que haber conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Eso quiere decir que si el choque no es completamente elástico, por ejemplo, este balón, ¿no es cierto? Digamos que no rebota, ya es un balón como una piedra, entonces llega, cae y se queda aquí, ¿sí? Por más que la Tierra no es que va a generarse un temblor, ¿no es cierto? En todo el planeta, pero la Tierra se movió, ¿ya? Debe conservarse la cantidad de movimiento, ¿cierto? Y entonces, si bien la masa del cuerpo puede ser muy grande, ¿sí? De manera, ¿no es cierto?, que la velocidad que adquiera este cuerpo debido a la pérdida de la cantidad de movimiento es muy pequeña, existe. Sí, puede ser que se mueva 1 nanómetro por segundo, pero se mueve. Sí, antes no se movía, después se mueve. ¿Está claro? Entonces, esa pequeña velocidad que adquiere, sí, ese pequeño cantidad de movimiento que adquiere el capacitor, ¿para dónde está? Elmo? ¿Para dónde está? Como antes tenía momento a la derecha y lo pierde, se debería estar moviendo a la izquierda. Ya, entonces a la izquierda, dice. ¿Qué dice Javier? Yo creo que estaría moviéndose a la derecha, si consideramos que, digamos, el campo magnético que se genera por el campo eléctrico que va desapareciendo es, digamos, es menor que el campo eléctrico constante, entonces debería mantenerse el momento magnético que se tenía inicialmente, entonces estaría dirigido a la derecha, por el de la mano derecha. Ya, ok, gracias, Javier. Francisco, ¿qué dice usted? Yo también estoy de acuerdo con Telmo. Hacia la izquierda. Sí. Ya tenemos, bueno, pongamos 2 votos.
Y Ana, vamos a hacer física democrática aquí. Se mueve hacia donde diga la mayoría. Yo estoy de acuerdo con Javier, porque como el campo eléctrico va disminuyendo por la resistencia, entonces para que se dé la conservación del momento, tiene que moverse hacia la derecha. Ya, ¿sí? Entonces tenemos 2-2. Alguien tiene que desempatar. Alguien tiene que cambiarse de bando. Un grupo dice, ¿no es cierto? Como se tenía movimiento, cantidad de movimiento a la derecha, cuando se descarga se tiene que reaccionar y mover a la izquierda. El otro grupo dice, tengo cantidad de movimiento a la derecha inicialmente, el cuerpo tiene que moverse a la derecha después de que se descargue. ¿Quién se cambia? ¿Quién va a ser el desertor que se cambie de grupo? A ver, Javier y Ana, convénzanles a sus compañeros que se mueva hacia la derecha. ¿Qué dirían? ¿Cómo les convencen? Eh, por lo que había entendido de lo que dijo Ana, cuando el campo eléctrico, bueno, cuando está descargando el capacitor, el campo eléctrico disminuye, entonces habría un campo eléctrico que estaría dirigido para abajo. Entonces, si consideramos ese campo eléctrico con el campo magnético que ya teníamos constante, se genera un momento que va para la izquierda. Entonces, para que se conserve el momento, debería haber un momento que se dirija a la derecha. Entonces, esa es nuestra lógica. Bueno, la lógica de Ana. ¿Qué dicen? ¿Convencidos o no convencidos? ¿O no les mueven de su... O sea, con esa explicación no entendí muy bien, pero yo sí cambio de opinión por el hecho de que ya hay un momento a la derecha, así que cuando se elimina el momento del campo magnético, debe seguir habiendo un momento a la derecha, así que el capacitor se debe mover a la derecha. Ya. Es decir, bueno, su compañero dice esto, ¿no? Veamos qué les parece, ya me van a decir. Entonces dice, el capacitor se descarga, ¿sí? El capacitor se descarga y entonces aquí aparece un campo eléctrico variable en el tiempo y entonces, no voy a dibujar así en negro, ¿ya? Hacia acá, ¿sí? Esos vectores en negro van a ser la variación del campo eléctrico en el tiempo, ¿ya? Y entonces, esa variación del campo eléctrico en el tiempo genera una corriente de desplazamiento que va a generar un campo magnético, pero que gira así. Y este es el campo magnético inducido. Y es que eso es lo que les entendí. Entonces, este campo magnético inducido es el que hace que las cargas se muevan hacia la derecha. ¿Qué dicen? ¿Es ese el campo? ¿Es eso lo que sucede? Eso es lo que me dijo Javier, ¿verdad? Y Ana. Creo que es lo que entendí. O sea, mi idea va más considerando como momentos infinitesimales del sistema. Entonces, cada vez que se vaya descargando el capacitor, la densidad de momento lineal del sistema va a ir disminuyendo, Ya, pero la cantidad de momento lineal total, o sea, la cantidad de momento lineal clásica con esta cantidad que estamos viendo, tiene que conservarse. Así que tendría que moverse hacia la derecha para que la cantidad inicial no, no varíe, no ya. cambie. Entonces dice, ¿no es cierto? E cruz B disminuye, sí. Por lo tanto, P mecánico aumenta para que todo esto de aquí, ¿no es cierto?, sea constante. Es el resumen, ¿verdad, Ana? Sí, eso es lo que pienso. Ya, ok. Bueno, vamos a analizarle, ¿no? Vamos a analizar esto, ¿ya? Entonces, eh, sí, vamos a analizarlo. Entonces aquí aparece una resistencia y aquí aparece una corriente.
¿ya? Y entonces yo tengo un capacitor en paralelo con una resistencia, por ejemplo, ¿sí? Hago la ley de Ohm, básicamente, y resuelvo, ¿no? Y entonces el voltaje en el tiempo varía de esta forma, ¿ya? Entonces yo puedo calcular la corriente, ¿sí? Que no es nada más, ¿no es cierto? Voltaje sobre resistencia, ya que sería este, ¿no es cierto? El voltaje inicial es la carga sobre la capacitancia, ¿sí? Y entonces tengo esta, entonces comienza a aparecer una corriente hacia arriba, ¿ya? Entonces, la corriente hacia arriba, ¿sí? La corriente hacia arriba está en presencia de un campo magnético hacia acá, ¿sí? Y según esto aparece una fuerza de Lorentz, ¿no? Porque la corriente no son nada más que cargas en movimiento hacia arriba, ¿ya? Entonces, esta fuerza aparece, ¿no es cierto? Esta fuerza no es nada más que la carga por la velocidad, y sobre un parámetro alfa cruza el campo, ¿sí? Y entonces es lógico que si me voy por la fuerza de Lorentz, las cargas que se mueven hacia arriba para descargar el capacitor generan una fuerza hacia la derecha, ¿sí? Sobre las cargas mismas, ¿no? Y entonces esta fuerza la puedo escribir así, ¿sí? Donde carga por velocidad no es nada más que I de L, ¿ya? E integrar la fuerza mientras se va descargando, ¿sí? Integro esa fuerza, ¿no es cierto? Integro esta cosa y me va a dar esto. Y entonces, este es el impulso que recibe el sistema. Ya, este es el impulso, ¿no? Es decir, esta es la cantidad de movimiento que recibe y es hacia la derecha. ¿Sí? ¿Y por qué? Es justamente eso, ¿no es cierto? Es justamente lo que dice su compañera Ana. ¿Sí? Mientras esta densidad va perdiendo, vamos a mi ecuación, ¿no? Entonces, vamos acá, ¿sí? Si esta disminuye, ¿sí? Tiene que alguna de estas otras dos aumentar. O fluye hacia afuera, ¿ya? O aumenta la cantidad de movimiento mecánico. Vamos a ver. ¿Fluye hacia afuera algo? ¿Qué dicen? Está fluyendo el tensor de esfuerzo. ¿Hay un flujo de esta cosa hacia afuera? ¿Qué creen? Hay un flujo del tensor de esfuerzo de Maxwell que se lleve momento mecánico, se lleve momento lineal del sistema, ¿sí? Entonces, cuando calculamos, ¿no es cierto? Nosotros vemos que, bueno, si calculamos vamos a ver que no existe flujo, ¿ya? No existe ningún flujo mecánico, no existe ningún flujo de momento moviéndose hacia afuera, ¿no? Ustedes pueden escribir el tensor de esfuerzo de Maxwell y hacer el producto punto sobre los diferentes caras y van a ver que este flujo es cero. Sí, entonces, como no existe flujo, ¿ya? La única forma que si este disminuye es que la cantidad de movimiento mecánico aumente, porque este no fluye, ¿sí? Este flujo es cero, ¿ya? Entonces no hay flujo a través de las superficies, ¿no es cierto? Laterales o a través de las tapas, no hay flujo del momento mecánico y entonces este flujo es cero. Y por lo tanto, la única opción es que si esta disminuye, ¿sí? Si la densidad de momento, o bueno, el momento del campo electromagnético disminuye, el momento mecánico tiene que aumentar, ¿ya? Y aquí se demuestra, ¿no? Aquí se demuestra porque las cargas en movimiento que se mueven, ¿no es cierto?, para descargar el capacitor, sentirían una fuerza de Lorentz, ¿ya? Que les movería, que les haría una fuerza hacia la derecha, ¿sí? Y esta es la cantidad de movimiento, ¿no? Y estas dos ven que son exactamente iguales. ¿Ya? ¿Qué pasó con la energía? ¿Qué pasó con la energía? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó con la energía que estaba almacenada inicialmente en el capacitor? Ahora ya se descargó, ya no hay energía almacenada en el capacitor.
¿Qué pasó con esa energía? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó con esa energía? Vamos acá. Sí. ¿Qué dice Francisco? ¿Qué pasó con esa energía? Se transfirió a energía cinética Ya, ¿y cómo sabe? Ay, ¿quién dice? porque por el vector de Poynting. Entonces, tenemos aquí el mismo valor, o sea, bueno, casi el mismo valor que G, solo por una relación cambia. Entonces, como disminuye hay un flujo hacia afuera. Si hay un flujo hacia afuera de la energía electromagnética. Entonces, y como también se van a comenzar a mover las cargas, esta energía se transfiere a las cargas que van a moverse por el resistor. Entonces, por eso va a haber energía cinética y eso también se va a transferir a calor por la resistencia misma. Ya, vamos a ver, ¿qué dicen los demás? Dice, bueno, vamos a ver. Si cojo, si cojo, ¿no es cierto?, una superficie así, digamos, que limite todo el capacitor, ¿hay flujo? La pregunta es, ¿hay flujo? ¿Sí? ¿Hay flujo del vector de Poynting que se esté llevando energía hacia afuera? ¿Qué dice Telmo? ¿Hay flujo de este vector de Poynting que se esté llevando energía? Eh, ya. Hay- N- No, no existe flujo, solo el vector de Poynting cambia, pero no es que salga de la superficie. Ya, entonces, ¿qué sucede? Si este no hay flujo, eso es correcto, ya. Ustedes hacen el cálculo, no hay flujo, ¿no? Porque el vector de Poynting no atraviesa, ¿no? Afuera del capacitor, el vector de Poynting es cero, ¿no? Entonces no hay flujo, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucede con la energía aquí, almacenada aquí, en el campo eléctrico inicialmente? ¿Qué sucede con esta energía que está variando en el tiempo? Eh, el campo magnético, sino el campo eléctrico que se establece por las placas, se convierte en una densidad de corriente que pasa por la resistencia. ¿Ya? Y se disipa entonces. Eh, sí, porque la resistencia justo hace eso, disipar energía. Ya, y entonces, ¿de dónde sale la energía cinética del capacitor que se mueve? Que su compañero dijo que la energía almacenada, vamos acá mismo, ¿no? La energía almacenada en el campo, sí, luego se transforma en energía cinética. ¿Cierto, Francisco? ¿Será? Sí, profe. Y entonces este cuerpo adquiere velocidad, obviamente tiene una masa, y entonces tiene una energía cinética, ¿no es cierto? Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Su compañero dice, esta energía se transforma en esta energía, ¿ya? Porque el cuerpo adquiere cantidad de movimiento. Sí, tiene que adquirir cantidad de movimiento, ¿ya? Porque la cantidad de movimiento que tiene este cuerpo, ¿no es cierto? Que es la masa por la velocidad, es la misma cantidad de movimiento que tiene aquí, sí, es esta. Sí, es Q, B sub 0 de alfa. Es Q, B sub 0 de alfa en la dirección. Es la misma, ¿ya? Y entonces, si tiene cantidad de movimiento y tiene masa, obviamente tiene velocidad y obviamente tiene energía cinética. Pues la pregunta es, ¿la energía aquí se transformó acá? Usted dice, no, ¿no es cierto? Esta energía, al descargarse a través de la resistencia, se disipó en forma de calor. Bueno, calor. ¿Ya?
Y su compañero dice se hizo energía cinética. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Ana? Estoy de acuerdo con que se hizo energía cinética porque de la expresión de la energía que tenemos, la energía mecánica, la energía del campo electromagnético, si estamos diciendo que el flujo de vector de punto es cero, entonces pues se tiene que e- equilibrar, ¿no? La energía mecánica con la energía que va perdiendo del campo electromagnético. Ah, ¿y qué dice Javier? A mí me faltan. Sí, yo también creo que se convierte en energía cinética porque, bueno, cuando se está descargando el capacitor, las cargas están generando una corriente y esa corriente es la que genera el momento que ya habíamos visto que hace que el capacitor se mueva a la derecha. Y el calor de la resistencia no se... Entonces la resistencia no se calienta, queda igualita, Sí, del mismo temperatura. no, sí, sí, sí pierde también se genera calor, pero en este caso creo que depende de la resistencia, porque si tuviéramos una resistencia muy grande, creo que la energía se convertirá totalmente en energía, o sea, en calor, ¿no? Pero si la resistencia es más pequeña, debería convertirse un poco de energía en calor y otra parte de la energía debería convertirse en energía cinética. Ya, es decir, que la energía cinética depende del valor de la resistencia para saber qué se convierte más, calor o energía cinética. ¿Así? Sí, yo creo que es eso. Ya. Ok, bueno, eso tocaría averiguar, ¿no es cierto? Eso podrían ustedes averiguarlo, ¿ya? Sí, pero naturalmente que se debe convertir en las dos. Preguntas de este ejercicio. Profe, yo tengo una pregunta. Inicialmente, cuando habíamos comenzado el ejercicio, habíamos calculado el vector G, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estábamos diciendo que el capacitor ya se estaba moviendo o cómo era. No, no, el capacitor está quieto, ¿sí? Es decir, el capacitor está quieto, tiene campo eléctrico y hay un campo magnético externo. No se mueve el capacitor. Pero lo que tiene es, tiene momento, ¿sí? Bueno, eso es interesante, ¿no? ¿Cómo es que tiene momento sin moverse? Eso es lo que pregunta usted, ¿verdad? Sí, profe, es. ¿Cómo tiene momento sin moverse? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo tiene momento? Porque este es el momento inicial, ¿sí? Esta es la densidad, este es el momento total ya del sistema. Ya depende de la carga del capacitor, del campo eléctrico, del campo magnético, la distancia de separación de las placas. Ya, esa es el momento, la cantidad de movimiento lineal que tiene almacenado el capacitor, pero no se mueve. ¿Dónde está almacenado eso? ¿Dónde está almacenado? Veamos. ¿En dónde está almacenado? Aquí, ¿no es cierto? Está almacenado ahí. ¿Sí? Está almacenado en el campo eléctrico y magnético que están coexistiendo en la misma zona del espacio. Ahí está almacenado. ¿Sí? Entonces está almacenado en el campo electromagnético. ¿Sí? No hay nada moviéndose, pero tiene una cantidad de movimiento almacenada que puede ceder a alguien. En este caso lo está cediendo al mismo capacitor. Sí, entonces está almacenado en el campo electrostático y magnetostático interactuando. Ahí está almacenado. Sí, y no hay nada moviéndose, ni fotones, ni nada, ¿no es cierto? Simplemente hay un campo eléctrico y un campo magnético estático.
Entonces, desde el punto de vista clásico, hay un campo electrostático, un campo magnetostático interactuando que en potencia tienen esta cantidad de movimiento. Ya, esa es su capacidad de dar cantidad de movimiento. ¿Está claro? Profe, entonces, no es que se esté moviendo, sino que es la capacidad que tiene para transmitir movimiento, algo así. Claro, es como que, es decir, ¿no es cierto? Al igual que el capacitor cargado tiene una capacidad energética de dar energía, ¿no es cierto? Almacenada, ¿sí? Igual, ¿no? El capacitor cargado en presencia de ese campo magnético tiene esta capacidad de dar cantidad de movimiento, ¿sí? Y cuando se descarga, se la da a sí mismo, digamos, ¿sí? Y el capacitor se mueve. ¿Está claro? Sí, profe, me queda un poco más claro. Ok. Vamos a otro ejercicio, ¿ya? A ver, vamos. Mira, acá, ir discutiendo. Ya. Entonces tenemos una carga, ¿sí? Que se mueve lentamente. Entonces, se mueve lentamente para evitar problemas de relatividad, ¿no? En presencia de un campo magnético estático, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la carga cuando se mueva con velocidad v en presencia de un campo magnético? ¿Qué dicen? ¿Qué va a pasar? Ana, ¿qué va a pasar? Va a tener una fuerza Ya, por su velocidad y el campo. Y, ya, y entonces va a de tener esa una fuerza fuerza, tiene, ¿no es cierto? Por la velocidad y el campo magnético interactúan, velocidad cruz campo magnético, ¿no es cierto? Me genera una fuerza, ya, y esas cosas, ¿no? ¿Qué implica eso? Ana, usted misma. ¿Qué implica eso? Si aparece una fuerza, ¿qué cambia? su cantidad de movimiento. Ya. ¿Y cómo es que cambia su cantidad de movimiento? Entonces, ¿qué parte, cómo demostramos que se conserva la cantidad de movimiento? O lo que es lo mismo, ¿de dónde saca la cantidad de movimiento la partícula para cambiar desde el punto de vista de la conservación de la cantidad de movimiento? Debería haber una cantidad de movimiento asociada a sí misma, como la intensidad de los campos electromagnéticos, más o menos. Ya. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Sí, ya. ¿Cuál va a ser el campo eléctrico que va a interactuar con este campo magnético y va a generar momento? El radial que produce la carga. Ya, entonces, exacto. Entonces vamos a tener, sí, vamos a tener un campo magnético externo y el campo generado, y el campo eléctrico generado por la carga misma. Sí, es decir, vamos a tener un campo en todo el espacio, ¿no es cierto? Vamos a hacer así. Sí, entonces aquí va a estar un campo eléctrico en todo el espacio, ¿ya? Sí, y este campo eléctrico, naturalmente, que está en todo el espacio, va a interactuar, ¿no es cierto?, con el campo magnético, ¿sí? Y va a tener momento. Entonces, la densidad de momento es obviamente en un punto, ¿no? Esta densidad de momento no es donde está la carga, ¿sí? Sino que yo voy a coger un punto específico del espacio, voy a hacer con este color, ¿sí? Voy a coger un punto el espacio y en ese punto del espacio, más bien hagámosle con... Ya, en ese punto del espacio, ¿no es cierto? En este volumen, ¿sí? En este diferencial de volumen, en este diferencial de volumen va a existir un campo eléctrico interactuando con un campo magnético y esta va a ser la densidad de momento que tiene el campo electromagnético. Ya, esta va a ser la densidad de momento.
¿sí? Y entonces nosotros podemos integrar, ¿no es cierto?, esa densidad de momento en todo el espacio, ¿sí? Entonces se integra esta densidad de momento, ¿no es cierto?, que es este producto, es esta sobre esta, ¿sí? Recordando, ¿no?, que el nabla de 1 sobre R no es nada más que R sobre R cubo, ¿ya? Entonces este de aquí, ¿no es cierto?, se puede poner como nabla de 1 sobre R, ya cruz B, para integrar, ¿no? Integrar esto en partes, ¿ya? Y entonces se puede calcular, ¿ya? Se puede calcular. ¿Cuál es el problema que aparece aquí? ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema que aparece aquí? Que obviamente este campo eléctrico es divergente donde está la carga, ¿ya? Y entonces se puede aproximar, ¿no es cierto? Y se puede decir, la variación de la cantidad de movimiento no es nada más, ¿no?, que la cantidad de movimiento en el tiempo t más delta t menos la cantidad de movimiento en el tiempo t, ¿ya? Y esto no va a ser nada más, ¿no es cierto?, que la integral de toda esta cantidad de movimiento cuando RQ se ha desplazado una cantidad delta RQ. Entonces esta es, ¿no es cierto?, la cantidad de movimiento total del sistema cuando RQ se desplaza un poquito y esta de acá, ¿no? Sí, y esta de aquí simplemente se la puede aproximar, ¿sí? Esta diferencia entre módulos aproximando, ¿no?, con una aproximación binomial se puede aproximar y llegar a que esta resta de estas dos, luego de esta aproximación binomial y restar los términos semejantes y cosas así, vamos a llegar a esta identidad, ¿ya? Se puede llegar a esta, ¿ya? Se puede llegar a esta identidad, ¿no? Donde el delta R, como no depende de nabla, porque nabla está afectando solamente a R, y esta es la variación de la posición de la carga Q, este producto puede salir afuera, ¿ya? Y este nabla no es nada más, ¿no es cierto? Esta de aquí no es nada más que un laplaciano, ¿ya? Y este laplaciano es menos 4pi delta R menos RQ. Y esto, sí, se puede integrar, ¿no es cierto? Esto se puede integrar, como ya tenemos una delta de Dirac, me va a dar esto, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que la cantidad de, que la variación, ¿qué pasó con esta cosa? Que la variación de la cantidad de movimiento del sistema se puede escribir así, ¿sí? Y entonces, ¿no? Como yo cogí todo el universo, este flujo no existe y simplemente me queda que si existe variación de la cantidad de movimiento mecánico, es porque existe variación de la cantidad de movimiento del campo electromagnético. Y entonces estas dos se van a relacionar por un signo menos que puedo dividir, ¿no es cierto?, para el tiempo y me va a tener esto, ¿ya? Y el desplazamiento sobre el tiempo es la velocidad y llego a la fuerza de Lorentz, ¿sí? Y entonces, ¿no? De aquí, ¿qué es lo que he demostrado, ya? Que la fuerza de Lorentz de la interacción de una carga con un campo magnético, sí, es coherente con el hecho de que esa cantidad de movimiento sale de esta cantidad de movimiento almacenada entre la interacción entre el campo eléctrico de la carga y el campo magnético externo. Entonces, de esta interacción, de aquí toma la carga su cantidad de movimiento para acelerarse. ¿Está claro? No sé si está claro eso. Profe, una pregunta. ¿Por qué consideramos delta P? Porque nosotros, es decir, a nosotros nos interesa demostrarnos, ¿cierto? A partir de esta interacción, cuando la carga se mueva, sí, la fuerza de Lorentz, ¿no es cierto? Esta fuerza de Lorentz de aquí, sí, me dé un origen de la variación de la cantidad de movimiento mecánica, sí, en el tiempo. Entonces, esta variación de la cantidad de movimiento mecánica debe ser coherente con la variación de la cantidad de movimiento mecánica dada por esta ecuación. Sí, dada por esta ecuación, básicamente. Bueno, dada por esta ecuación, básicamente. Es decir, ¿no es cierto?
esta ecuación de la fuerza de Lorentz tiene que ser coherente con el hecho de que la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí?, a lo largo del tiempo es una cantidad constante. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Como la carga a un inicio tenía una cantidad de movimiento para acá, ¿sí? Pero luego, debido al campo magnético, va a girar y tener una cantidad de movimiento para acá, aquí va a existir una variación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Y si entonces yo digo la cantidad de movimiento del sistema es una cantidad constante, si existe variación de la cantidad de movimiento mecánica del sistema, es porque en otra parte, sí, en otro lado, en otra componente, existe la variación, la misma variación, pero de signo contrario. ¿Sí? ¿Y dónde existe esa variación? Entonces aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se dice? No hay flujo porque estoy considerando todo el universo. Sí, los campos estoy considerando en todo el universo. ¿Ya? Entonces, este flujo no existe. Y entonces, ¿cuál es la única opción, no es cierto? Que si existe una variación de la cantidad de movimiento mecánico, es porque existe una variación, pero del signo contrario, de la cantidad de movimiento del campo electromagnético. ¿Sí? Y es lo que estamos demostrando aquí. ¿Ya? Entonces, es lo que estamos demostrando aquí, ¿no es cierto? Tenemos el campo electromagnético, si esta es la densidad de momento del campo electromagnético, este es el momento total en todo el universo del campo electromagnético y esta es su variación, porque yo tengo que ver que la variación de la cantidad de movimiento total, ¿sí?, sea cero. O lo que es lo mismo tengo que ver, ¿no es cierto?, que la variación de la cantidad de movimiento mecánico sea igual y opuesto a la variación de la cantidad de movimiento del campo electromagnético. Eso es lo que estamos demostrando. Y aquí yo estoy calculando la variación de la cantidad de movimiento del campo electromagnético. ¿Sí? Y al final, ¿no es cierto?, voy a demostrar que esta variación de la cantidad de movimiento del campo electromagnético es igual y opuesta a la variación de cantidad de movimiento mecánico, porque la variación de la cantidad de movimiento mecánico es esta. Sí, yo ya sé, esta es la fuerza de Lorentz. Sí, esta es la variación de la cantidad de movimiento mecánico. Y aquí yo estoy demostrando, ¿no?, que la variación de la cantidad de movimiento del campo electromagnético por unidad de tiempo, sí, es esta. Sí, y esto de aquí no es nada más que la velocidad. Ya, y tiene signo cambiado. ¿Estamos claros? Ya, listo, profe. Queda mucho más claro. Gracias. ¿Algo más? Muy bien, ¿no? Eso se puede demostrar, ¿ya? Sí, eso se puede demostrar. Finalmente, va a quedar como ejercicio propuesto. Sí, va a quedar como ejercicio propuesto este ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de ahí. Sí. Bueno, y tenemos otro ejercicio. No sé si los dos dejar. Sí. Bueno, voy a ver cuál mismo les dejo, ¿ya? Pero existen dos ejercicios planteados, al menos que están hechos acá, que tienen que ver con estas cantidades, ¿no? Entonces, hoy día hemos visto básicamente la cantidad de movimiento y en la clase anterior vimos la energía del campo electromagnético, ¿no? Entonces, eh, con eso más o menos, digamos, cubrimos este tema. Tenemos todavía la otra semana como para hacer algunos ejercicios, discutir más, ¿no es cierto? Y ver algunos ejemplos, ¿ya? Pero en definitiva lo que quiero que se lleven es esto, ¿no? Que todas, sí, ya sea desde el punto de vista ondulatorio o desde el punto de vista corpuscular, las dos son coherentes, ¿no? Sí, entonces desde el punto de vista corpuscular, las ondas, el campo electromagnético está hecho por fotones y los fotones tienen energía, cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Lineal y cantidad de movimiento angular, aunque eso ustedes no se ve mucho, pero tienen cantidad de movimiento angular dada por el spin de los fotones, ¿no es cierto? Por la polarización de los fotones. Y por otro lado, ¿no es cierto?, según las ondas electromagnéticas, acabamos de ver nosotros que los campos electromagnéticos tienen la capacidad de transportar energía a través del vector de Poynting, ¿sí?
y la capacidad de transportar momento, ¿no es cierto? A partir de la densidad de momento lineal. Y obviamente tienen también la capacidad de transportar momento a partir de la densidad de movimiento angular. Sí, eso es lo que hemos visto en esta clase. ¿Ok? Y hemos hecho un par de ejemplos así como sencillos de cómo calcular esas cosas, ¿no? No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces esa es la clase de hoy. Por favor, a ver. Ya, hasta mientras pueden analizar este ejercicio, ¿no? Imagino si ustedes saben qué es un imán permanente en el punto, en el sentido de una magnetización. ¿Saben qué es eso? Me imagino que vieron la magnetización, ¿no? Cachos, magnetización, necesito respuesta. Sí vimos magnetización y las curvas de magnetización, pero lo vimos de una manera más como analizando el qué pasa sin meternos tantos en las funciones. Ya. Bueno, imagino ustedes recordarán esto, ¿no es cierto? Supongamos que tienen ustedes un imán, ¿no es cierto? Permanente y aquí tienen un vector de magnetización uniforme. Sí. Entonces ustedes recordarán, ¿no es cierto? Que la magnetización, sí, ustedes recordarán que tenemos que el rotacional de la magnetización me da la corriente de magnetización. Sí, recuerdan eso, ¿no es cierto? Y que la magnetización cruz la normal me da la corriente superficial de magnetización. Y entonces ustedes pueden cambiarnos de este problema, sí, a un problema equivalente en donde supongamos que esta magnetización es uniforme, van a cambiar, pueden cambiar. Me imagino que esto vieron, se supone que debieron haber visto algo así. Sí, entonces cambian, ¿no? A un problema equivalente en el cual tienen corriente de volumétrica cero, tienen corriente volumétrica cero, ¿sí? Y aquí en las superficies aparece una corriente superficial diferente de cero, ¿ya? Y esto entonces, por ejemplo, si se imaginan que esto es un cilindro, ¿ya? Entonces aquí aparece una corriente superficial así, digamos, ¿ya? Y esto se transforma en un solenoide y puedo resolver mi problema como si fuese un solenoide. Ya, esa es la idea, ¿no? De la magnetización. Entonces, siempre en la magnetización, usualmente lo que nosotros, como esta magnetización es un dato, sí, yo paso de un problema de magnetización a un problema equivalente en el vacío, donde yo ya conozco las corrientes volumétricas y las corrientes superficiales. Sí, y aquí yo ya puedo resolver, ¿ya? Sí, aparte de eso, ¿no es cierto? Ustedes saben que existe una relación entre el campo magnético, ¿sí? B y el campo magnético H, ¿no es cierto? A través de, ¿sí? A través de la magnetización, que creo que es así. ¿Ya? Y entonces ustedes tienen una relación, ¿no? De manera general, ¿ya? Bueno, este medio no dice si es lineal o no, solamente es una magnetización que depende de la posición, ¿ya? Y entonces esta es una demostración general, ¿no? Sí, entonces piénsenle si no es tan complejo. Si le piensan y le hacen las ecuaciones, van a ver si se puede hacer.
¿sí? Y este, ¿no? ¿Ya? Entonces este de pronto es más fácil para ustedes. Tienen un dipolo eléctrico puntual, ¿sí? En el centro, ¿no? Y aquí tienen un cascarón esférico, ¿sí? Y este cascarón esférico tiene un, bueno, es hueco, ¿no es cierto? Tiene una densidad de carga superficial uniforme sobre la superficie y está girando. Entonces el cascarón gira, ¿sí? De manera que este cascarón girando genera un campo magnético. ¿Ya? Y obviamente este dipolo eléctrico genera un campo eléctrico, entonces tienen una interacción entre el dipolo eléctrico, ¿no es cierto? Entre el campo eléctrico del dipolo y el campo magnético de esta cosa girando, ¿ya? Y obviamente tienen entonces una cantidad de movimiento, ¿no? ¿Sí? Y obviamente acá afuera también van a tener un campo eléctrico de la superposición del dipolo y de la carga uniforme. Sí, entonces acá afuera van a tener dos campos, ¿no? El de la carga uniforme y el del dipolo. Sí, adentro por la simetría el campo, las cargas superficiales no ejercen campo y adentro solamente tienen el campo del dipolo, mientras, ¿no es cierto?, que estas corrientes girando van a generar un campo magnético. ¿Dónde generan estas corrientes un campo magnético? ¿Dentro o fuera o en ambos sitios? ¿Qué dicen? Una esfera, ¿sí? Una esfera, ¿no es cierto?, que tiene una corriente superficial así, ¿ya? ¿Dónde genera campo magnético? ¿Qué se ve desde afuera? ¿Qué problema imagino que hicieron? No sé. Es típico problema. Debería haber solamente campo magnético afuera, porque adentro no hay carga, entonces no habría campo eléctrico. Y como no hay campo eléctrico que cambie dentro de la esfera, no hay campo magnético. Ya. Pero más o menos es por analogía con esto, ¿no? ¿Sí? Si este es un solenoide, ya, aquí adentro tienen campo magnético. Sí. Entonces, esto es parecido, digamos, ¿no? Entonces, afuera lo que van a ver ustedes es un dipolo. Sí. Desde afuera lo que ven es un dipolo magnético. Sí, es decir, desde afuera ven lo mismo que si tuviesen un dipolo magnético así. Ya. Y desde adentro van a ver una magnetización uniforme así. Y hay un campo magnético uniforme, ¿no? Igual, adentro, ¿ya? Entonces, si se resuelve el problema completo de esta cosa de aquí, tienen dentro un campo magnético y una magnetización uniformes, ¿ya? Y fuera tienen el campo magnético de un dipolo, ¿sí? Y en cambio, ¿no es cierto? Este de aquí es un campo eléctrico dipolar, ¿sí? Y esta de densidad cargada, bueno, acá, ¿no es cierto? Naturalmente tienen un campo eléctrico dipolar, ¿ya? Y acá afuera, ¿no es cierto? Estas cargas de aquí tienen un campo eléctrico radial. Entonces afuera lo que ustedes van a tener es la superposición de un campo dipolar y un campo radial. Sí, y entonces tienen contribuciones a la densidad de momento, al momento del sistema dentro y afuera, ¿ya? Entonces este problema, por favor, háganlo. Enfóquense en este, ¿ya? Enfóquense en este problema, ¿sí? Tienen que resolver el problema de la esfera cargada girando con velocidad angular constante, ¿sí? Ese problema está resuelto en muchos libros, ustedes mismos pueden plantearlo y no ver la solución en Griffiths, creo que sí está resuelto, sí, en algunos libros está resuelto, ¿no? Sí, entonces como pueden aplicar el principio de superposición, pueden resolverlo el problema tranquilamente por superposición y calcular el campo eléctrico total en todo el espacio, el campo magnético total en todo el espacio y calcular, por tanto, la densidad de momento y del campo electromagnético. Sí, piensen en este problema, enfóquense en este y por favor resuélvanlo, ¿no? Y la próxima semana discutimos. ¿Ok? Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.